Ficciones Sonoras presenta Huesitos de Santo para el Alma, de Ana Saiz, autopublicado en octubre de 2020. Locución y música original, David Fernández Bahamonde. Dedicado a Marisael Bahamonde, mi madre. Si le hubieses preguntado a Edu cuál era su sueño, la pastelería no habría figurado ni en los 3 primeros puestos, ni en los 10 primeros. No habría sido ni siquiera una remota posibilidad. Pero tampoco la arquitectura era su sueño. Ya no. Había dejado de serlo en el mismo momento en que, lleno de ilusión, dejó su Coruña natal para empezar como becario en un estudio de arquitectos y comprendió de golpe que, para alguien mediocre como él, aquella profesión supondría comer mierda el resto de su vida. En la pastelería, al menos, de vez en cuando podía comer un dulce. Esos fueron los motivos que esgrimió, el desencanto profesional y la glotonería, cuando aceptó, insospechadamente, el testigo de la pastelería familiar de manos de su madre. Unas manos temblorosas que pedían descanso, protestando en forma de dolor desde hacía tiempo, mucho antes de que su dueña accediera a pedir descanso ya también. Pero doña Aurelia no sabía que lo que en realidad había empujado a su hijo Edu a tomar aquella decisión había sido la tristeza que empañaba sus ojos la última vez que había ido a visitarla, cuando le anunció que su salud la obligaba a cerrar. Edu nunca había visto una tristeza así en los ojos de su madre, ni siquiera cuando falleció su padre muchos años atrás, y esa tristeza se le había quedado clavada en el corazón como una astilla, de esas que duelen de forma sorda pero constante para que no te olvides de que están ahí. Así que, contra todo pronóstico, suyo, de su familia y de sus jefes, Edu había dejado su trabajo y su piso en Madrid, se había sacado el carné de manipulador de alimentos y había vuelto a casa. Y se había encontrado, a sus 35, al frente de uno de los negocios más antiguos de la ciudad, con el lastre de la inexperiencia y la responsabilidad de estar a la altura. Por suerte, era un negocio que funcionaba gracias al esfuerzo y la buena gestión de su madre. A Edu, los números siempre se le habían dado bien, así que la gestión no le preocupaba, y había sacado la carrera a base de noches en vela, así que el esfuerzo no le daba miedo. Pero, ¡ay!, para que un negocio de pastelería funcione, hacen falta pasteles. Y el día que Edu se vistió de blanco, entró en el obrador y se vio al fin rodeado de bandejas de hornear, mangas pasteleras, sacos gigantescos de harina y azúcar y unas máquinas con unos ganchos de acero inoxidable, que ya habría querido para su brazo el capitán Garfio, el vértigo se agarró a su cuerpo de tal manera que doña Aurelia tuvo que darle una colleja para sacarlo del shock. ¿Qué? ¿Cómo por...? Balbuceó cuando recupera el aire. Edu, hijo, reacciona. Doña Aurelia estaba plantada delante de él y se frotaba la mano ejecutora con la otra. Que estoy dolorida, no me hagas volver a darte. Edu caminó pesadamente de vuelta hasta la salita que servía de oficina, donde se sentía mucho más seguro. Se dejó caer en la silla, apoyó los codos sobre la mesa y hundió la cara entre las manos. Le venía grande. Aquello le venía muy grande. ¿Quién le iba a decir que se arrepentiría de no haber prestado ningún tipo de atención a lo que allí se cocía, literal y figuradamente, en esas largas tardes de invierno que pasaba haciendo los deberes en esa misma mesa cuando era un crío? Resopló, se recostó en la silla, se llevó las manos a la cabeza y miró a su madre, que lo observaba, entre divertida y preocupada desde la puerta. Su presencia tuvo un cierto efecto calmante y disipó un poco la nube negra que se había formado en la cabeza de Edu. Tendría que recorrer aquel camino paso a paso, como cualquier otro. Al menos, la seguía teniendo a ella para guiarlo. ¿Por dónde empiezo? Su madre sonrió y se acercó, casi dando saltitos, a un armario muy viejo que había a la derecha de la mesa, y que Edu no había visto abierto jamás. Entonces, sacó de debajo de su blusa una cadena larga y fina de la que colgaba una llave brillante que usó para abrir el armario. Por aquí. Doña Aurelia dejó sobre la mesa, frente a Edu y con mucho cuidado, el libro gordo de Petete de la repostería que su familia había custodiado durante generaciones. Luego se quitó la cadena del cuello y se la puso a su hijo, que la sintió tan pesada que por un momento comprendió cómo debía de sentirse Frodo cuando se colgaba aquel anillo. Igual que él, sintió la instintiva necesidad de ocultarla, así que la metió por dentro de su camiseta y dio un pequeño respingo cuando notó el contacto frío de la llave en el pecho. Con más expectación que alivio, Edu abrió el grimorio despacito y al momento se llevó una decepción enorme.
Por algún motivo, después del espectáculo de la llave, y tal vez a causa del aspecto del libro, esperaba que éste reaccionase al tacto de sus manos de El elegido, o que una nube irisada subiese desde sus páginas hasta metérsele por la nariz e imbuirle de golpe todos sus conocimientos, o algo por el estilo. Pero no, aquel libro no era más que un recetario, un simple, viejo y gastado recetario. Edu miró a su madre con escepticismo y, después de tragarse su decepción, hojeó el libro con delicadeza y por miedo a romper sus páginas quebradizas. Las primeras contenían recetas clásicas, escritas a pluma en letras espigadas que a Edu le costaba entender, así que fue directamente al final. Reconoció la letra de su madre en el trazo del bolígrafo y la influencia de la repostería americana en los nombres de los dulces. Se preguntó si respondería a las demandas de la clientela o sería culpa de YouTube. En cualquier caso, todas las recetas modernas parecían difíciles para un novato, así que volvió atrás en busca de alguna que tuviese pocos ingredientes. Cuantos menos ingredientes, más sencilla. No, era de cajón. Dio con la sección de bizcochos. Perfecto. En la pastelería siempre se habían vendido muchos bizcochos, de esos bien esponjosos que, a la que te descuidas, absorben entero el vaso de café con leche. Y eso tenía que ser poco más que mezclar ingredientes, echarlos en un molde y meterlo en el horno. Pues por aquí, dijo con entusiasmo, enseñándole la receta a su madre, que había cogido un taburete y se había sentado frente a él al otro lado de la mesa. Doña Aurelia se asomó al libro curiosa, pero enseguida arrugó los labios y negó con la cabeza. ¿Qué día es hoy?, preguntó. ¿Hoy? 20 de octubre, contestó Edu intrigado. ¿Por? Ella asintió y retrocedió páginas del libro sin siquiera mirarlas hasta que llegó a la que quería y se la señaló a su hijo. Hay que empezar por aquí. ¿Huesos de santo? Vale, sí, tenía sentido, claro. Era el dulce estrella de la época y su madre siempre hablaba de su importancia para el negocio. Edu repasó los ingredientes. La receta era de las más antiguas y las letras, además de espigadas, estaban casi borradas en algunas partes, así que tuvo que hacer algunas suposiciones sobre lo que allí ponía. Almendra, azúcar, agua, yema de huevo, más azúcar. Como buena receta tradicional, los ingredientes podían contarse con los dedos de una mano, lo que animó a Edu a leer la elaboración. Enseguida se vino abajo de nuevo. Aquello hablaba de almíbares, consistencia de la masa, tiempos de reposo. También requería cierta maña para hacer los canutillos. Desde luego no era como mezclar todos los ingredientes y echarlos en un molde. Resopló. Y no podemos saltárnoslo, solo este año. Empiezo por los bizcochos y luego ya. Doña Aurelia tomó las manos de su hijo entre las suyas y las apretó para disimular el temblor. Desde que Edu volvió, la tristeza había desaparecido de sus ojos, que tenían otra vez el brillo de la astucia de siempre. No, dijo con dulzura y firmeza. Sinceramente, cariño, no creí que fueses a aceptar tu herencia. A Edu le molestó un poco el derroche de sinceridad y se revolvió en la silla, aunque sin soltar las manos de su madre. Pero ahora que lo hiciste, tienes que cumplir con tu responsabilidad. Y tu responsabilidad es que el 31 de octubre esos expositores estén a rebosar de los mejores huesitos de santo de la ciudad. Por no decir del país, apostilló Edu. Por no decir del país, repitió con naturalidad doña Aurelia, que tenía 35 años de experiencia en que su hijo, cuando se ponía nervioso, soltara la primera tontería que le viniese a la cabeza. Edu respiró hondo. Ojalá su madre no hubiese mencionado la palabra responsabilidad. Pero siempre había sabido elegir muy bien las palabras, la muy... Vale, dijo al fin, vamos allá. Esos primeros días, Edu perdió enseguida la noción del tiempo y de los ingredientes que llevaba gastados en sus infructuosos intentos por hacer un mazapán en condiciones. Cuando no le quedaba una repugnante pasta semilíquida, obtenía una bola de tal consistencia y dureza que podría usarse para derribar muros. Pero, como la palabra responsabilidad le pesaba en el pecho y su tozudez estaba a la altura de su orgullo, insistió y persistió hasta doblegar la voluntad de aquellos ingredientes rebeldes. ¿Que para eso tal vez hubiese acabado con las existencias de almendras de toda Galicia? Pues sí. ¿Y que iba a pasar días lamentándose por las quemaduras que le había provocado el azúcar caliente? Pues también. Eso sí, todo acabó viéndose compensado
por aquella lámina de mazapán de apenas 2 milímetros de espesor y sí, casi, irregularidades que cubría por completo una de las mesas de trabajo del obrador. Cuando por fin la contempló, cortada en pequeños rectángulos homogéneos, eso sí que era lo suyo, y con esas hendiduras tan características de los huesitos, estuvo a punto de echarse a llorar. Claro que esas ganas de llorar se acentuaron, aunque por otros motivos, cuando su madre le explicó, no sin cierta dificultad, el siguiente paso: formar los canutillos. Edu era hábil dibujando, tenía una excelente visión espacial y podría dibujar un cilindro perfecto con los ojos cerrados. Pero formarlos con las manos era otro cantar. Y, encima, no con papel o cartulina, sino con un material tan delicado como el mazapán. Después de destrozar unos cuantos rectángulos de aquella fina lámina que tanto le había costado fabricar, Edu deseó que los palitos de madera de los que se ayudaba para darles forma estuviesen afilados para poderse hacer el harakiri con ellos. Necesitó unas horas de sueño, un largo paseo junto al mar, un empacho de mazapán inutilizable y unos cuantos insultos lanzados al aire, pero, finalmente, para el 25 de octubre, la mesa de trabajo estaba llena de canutillos pendientes de ser rellenados. Un pequeño ejército dulce esperando órdenes de su creador. Fue una suerte para él que la pastelería de su familia se caracterizase por no fabricar más que huesitos de santo rellenos de yema, contrariamente a lo que sugerían las últimas recetas escritas por su madre. En el caso de los huesitos no se había dejado llevar por modernidades y se había mantenido fiel a aquella tradición. Así que solo necesitaba aprender una elaboración para el relleno, y después de la maña que había cogido a base de quemarse con el azúcar haciendo el mazapán, aquello hasta le pareció sencillo. Estaba a punto de embutir la yema en la manga pastelera para rellenar los canutillos cuando su madre lo detuvo. «Te falta un ingrediente», le dijo, mostrándole la receta en el grimorio. «Mira bien». «¿7 gotas de energía vital?», preguntó arrugando la nariz. «Creí que era una forma de hablar, de hacer las cosas con ganas». Reforzó su idea levantando el puño, apretado con alegría, lo que hizo reír a su madre. «Abre el armario, anda». Suspicaz, Edu sacó de debajo de su camiseta la cadenita con llave que no se había separado de él desde que doña Aurelia se la entregó. Fue a la oficina y abrió el armario de donde había sacado el recetario. Junto al hueco que había dejado el libro había un frasco de cristal lleno de líquido transparente, con un cierre hermético y una etiqueta que ponía en mayúsculas: «Energía vital». Pues tenía que ser aquello. Edu sacó el frasco con cuidado y lo dejó encima de la mesa. ¿Y ahora qué hago con esto? Coge 7 gotas y échaselas al relleno. Su madre le tendió un gotero que le recordó a los de mercromina que tantas veces le habían tenido que echar en las rodillas magulladas. Edu abrió el frasco y, curioso, olisqueó el interior. Esperaba recibir una bofetada de alcohol similar a la que se recibe de una botella de aguardiente, pero no. Aquel líquido transparente no olía absolutamente a nada. Es más, hasta era posible que estuviese borrando el resto de olores a su alrededor. Lo que sí notó Edu fue un repentino subidón de euforia, como cuando tienes 15 años y la persona que te gusta te sonríe por primera vez. Y sin querer, devolvió esa sonrisa al frasco. Un momento. Se le borró la sonrisa al instante. ¿Esto es legal? Claro que sí, hombre, contestó su madre muerta de risa. Ya te contaré cómo rellenarlo, tú no te preocupes. Sí que se preocupaba, pero ese sería un problema de suyo del futuro. Ahora coge las gotas. Edu transportó el gotero relleno de energía vital hasta el obrador, con tanto cuidado como si se tratase de uranio. Echó las gotas en el recipiente del relleno, removió, y para su decepción, no pasó nada. Ni una mínima reacción. No sabía qué esperaba, pero no era eso. El líquido enseguida se confundió con el anaranjado brillante de la yema, y como tampoco tenía olor, no se notaba diferencia. Edu miró de reojo a su madre mientras con una cuchara se llevaba un poco de la mezcla a la boca. Pues sabía bien. Exactamente igual que antes. Y tampoco se sentía embriagado ni nada por el estilo. ¿Para qué es esto exactamente? Toque de la casa, contestó doña Aurelia, y le tendió la manga pastelera para que procediese a rellenar los canutillos. Una vez que todos los soldaditos de mazapán estuvieron rellenos, el último paso, el glaseado, ya fue pan comido. Por fin, después de una semana, Edu pudo dejarse caer en un taburete exhausto y contemplar su obra.
había empezado a interesarse por la arquitectura cuando, de pequeño, había visto un documental sobre las pirámides de Egipto. Enseguida supo que jamás construiría una pirámide de verdad, claro. Pero aquellas de huesitos de santo, que se erigían ahora frente a él, lo enorgullecían tanto como si lo hubiese hecho. Doña Aurelia se puso a colocar algunas de las bandejas en los expositores de la tienda, y su mirada, llena de felicidad y orgullo, compensó los esfuerzos de Edu tanto como las propias pirámides de huesitos. Se levantó del taburete y se acercó a ella, móvil en mano. Cogió uno de los huesitos, pasó el brazo por encima del hombro de su madre y sacó un selfie de los dos, exhibiendo el dulce con cara de «¡Mira, lo he hecho yo!». «Anda que si me viese papá así», dijo distraído mientras daba cuenta del huesito y subía la foto a Instagram. «Sí», su madre suspiró y se quedó con la mirada perdida más allá del escaparate. «Venga, vamos a tomar algo para celebrarlo», propuso, pasados unos segundos, sacudiendo la cabeza. «Vale, pero con patatas fritas, por favor», pidió Edu, cuyo estómago acababa de declararse enemigo de lo dulce por una temporada larga. Los huesitos de santo no solo habían quedado aparentes, sino que también estaban buenos, y la clientela habitual a la que doña Aurelia se esmeró en comunicar la autoría no les hizo ascos. Y tampoco hubo ninguna denuncia por intoxicación, para alivio de Edu, que en eso no tenía tanta fe, sobre todo después del asunto de las gotas de energía vital. El día 31 de octubre, a última hora, ya apenas quedaban un par de bandejas que su madre había dejado bien guardadas en el obrador, casi escondidas. «Mamá, ¿estás reservando estos huesitos para algo?», preguntó Edu cuando las encontró. «Sí, son para esta noche», contestó ella sin mirarlo, mientras recopilaba tickets para cerrar el mes. ¿Para esta noche? Edu esperaba que no fuesen para ellos, porque de verdad, que no estaba dispuesto a comer ni uno más. «Ajá», se limitó a decir ella, y desapareció por la puerta de la oficina. Edu se encogió de hombros, apagó las luces de la tienda y se asomó a la calle. La noche estaba fría, pero no llovía. Para disfrute de un montón de gente joven que, disfrazada, acudía a alguna de las fiestas que celebraban Samaín en la ciudad. Edu sonrió con cierta nostalgia. Desde que había vuelto, los huesitos de santo habían ocupado todo su tiempo y su atención, y aún no había encontrado el momento de ponerse en contacto con sus amigos de siempre. Empezó a bajar la reja mientras se preguntaba cómo de inoportuno sería preguntar si a alguien le apetecía salir un rato esa misma noche. «¿Qué haces?», gritó su madre a su espalda, obligándola a soltar la reja para taparse la boca e impedir que el corazón se le escapase por allí. «¿Cerrar?». «Deja abierto», dijo ella negando con la cabeza. «Aún faltan clientes». «Pero si ya son casi las 10 de la noche», protestó Edu. «Deja abierto y ven conmigo a cerrar el mes». Edu obedeció a regañadientes. Adiós a su amago de buscar planes para salir. Recordaba a su madre volviendo tardísimo a casa todas las noches de Reyes, por aprovechar hasta el último minuto las ventas de roscones. Pero, ¿en pleno Samaín? ¿Quién iba a querer huesitos a esa hora? Volvió a encender las luces de la tienda y se sentó en la oficina donde, al menos, el rato que estuvo haciendo caja, comprobando las cuentas y repasando los pedidos a proveedores, fue el más relajado que había tenido en la pastelería desde que empezó. Y así, sin darse cuenta, se le pasó la noche, hasta que el reloj de la pared de la oficina lo sacó de su enfrascamiento dando 12 campanadas. «¡Ostras!», soltó sobresaltado. «¿Eso siempre suena así?». «No, solo hoy», contestó su madre con una sonrisa que Edu no supo descifrar. «Vamos». «¿A dónde?». Doña Aurelia no contestó. Se levantó y se marchó al obrador, a donde la siguió su hijo. Allí le señaló las 2 bandejas de huesitos reservadas y le indicó con un gesto que las sacase a la tienda, donde hizo que las pusiera sobre el mostrador en lugar de los expositores. «Ahora es cuando empieza lo bonito», dijo luego entusiasmada. Edu abrió la boca para exigir una explicación, pero no tuvo tiempo de pronunciar palabra. Una neblina acababa de atravesar la puerta de la tienda. Una neblina blanca, en cuyo centro una pequeña luz de color celeste titilaba y se movía con suavidad y elegancia, como si bailase un vals. Era, al mismo tiempo, lo más hermoso y lo más aterrador que Edu había visto en su vida, y lo mantuvo clavado al suelo mientras se desplazaba hacia ellos. Al llegar delante del mostrador, la neblina se detuvo y empezó a estirarse y a compactarse, haciéndose cada vez más densa, hasta que acabó
formando una silueta. Seguía siendo traslúcida, pero había tomado la forma de una persona, con su cabeza, sus extremidades y su tronco, en el interior de la cual la luz celeste, que aún brillaba tenuemente, ocupaba el lugar del corazón. ¿Un huesito? La voz de su madre devolvió un poco a Edu a la realidad. Tragó saliva y, al notar la garganta seca, se dio cuenta de que llevaba todo ese rato con la boca abierta y se sintió un poco tonto. Carraspeó, y en ese momento la neblina con forma de persona giró la cabeza hacia él, como si hasta entonces no se hubiese percatado de su presencia, y la inclinó en forma de saludo. Por instinto, Edu habría querido saludar también, pero su cuerpo se había declarado en huelga y se negó a mover más órganos que los que necesitaba para seguir vivo. La neblina entonces alargó una de sus vaporosas manos hacia el mostrador y, como si fuese palpable, cogió uno de los huesitos de santo y lo llevó al punto de su cabeza donde debía de estar la boca. El huesito se esfumó y en cuestión de un par de segundos la neblina se encompactó del todo. El cuerpo de Edu decidió que, además de no moverse, tampoco le apetecía sostenerlo y tuvo que apoyar la espalda contra la pared para no caerse al suelo. La neblina era ahora un cuerpo humano, ya completamente opaco, el de una mujer de unos 60 años, con color saludable en las mejillas y los ojos nítidos. Llevaba incluso ropa, lo que, sinceramente, era un alivio. «Gracias, Aurelia», dijo la no neblina. «¿Este es tu hijo? ¿Cuánto creció?» Le dirigió a Edu una sonrisa y a continuación se dio la vuelta y se marchó a la calle, como si fuese una clienta más de las que habían estado entrando y saliendo durante todo el día. Él se mantuvo paralizado, con la cabeza a punto de explotarle, mientras el fenómeno se repetía al menos con otras 2 neblinas, hasta que, por algún motivo, la tercera le pareció distinta a las demás. No era solo el color de su luz, violeta esta vez, ni la forma en la que se movía. Era como si la energía que llegaba hasta él fuera mucho más fuerte, como si de algún modo intentara atraerlo hacia ella. «Ah, ya está aquí», dijo su madre emocionada. Edu observó con atención cómo la silueta humana se iba formando y degustaba su huesito de santo aderezado con energía vital. Y se quedó sin aliento al reconocer a la persona en la que se transformaba, que parecía tan sorprendida al verlo como él. «¿Edu?», preguntó la neblina cuando la transformación fue completa. «Sí», exclamó doña Aurelia dando palmaditas. «¿Papá?», acertó a balbucear Edu al borde del colapso. Su padre cruzó al otro lado del mostrador y se plantó frente a él, que seguía incapaz de separarse de la pared. «Pero bueno», le dijo, «si ya te pareces a mí, míralo», se dirigió a su mujer, «si tiene barba y todo». Antes de que Edu pudiese decir nada más, su padre lo agarró del hombro, lo atrajo hacia él y le dio el abrazo más fuerte que le habían dado desde que era adulto. Tenso al principio por la sorpresa de que aquella neblina inicial fuese incluso palpable, Edu acabó dejándose llevar por el olor a colonia barata y tabaco que tanto odiaba de pequeño y que tan hogar le parecía ahora, después de 20 años sin sentirlo. Hundió la cabeza en la clavícula de su padre. ¡Su padre! Apretó los brazos tanto como pudo alrededor de su espalda. Cerró los ojos y dejó salir toda su confusión en forma de enormes lagrimones. «La víspera de Todos los Santos», explicó doña Aurelia mientras le frotaba la espalda tranquilizadora, «la línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se desdibuja». Edu se separó de su padre y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, mientras en su cabeza, poco a poco, las piezas del puzzle empezaban a encajar. «Y nosotros ayudamos», sugirió Edu. «¿A qué exactamente? ¿A resucitar?» No, imposible. De ser así, habría vuelto a ver a su padre mucho antes. «A disfrutar de una noche», dijo su madre sonriendo. «Solo eso». Edu asintió con la cabeza muy despacio. Así que su herencia, su responsabilidad, eran mucho más grandes de lo que habría podido imaginar cuando aceptó continuar con el negocio y la tradición familiares. De pronto, se sintió a la vez muy importante y muy pequeño. «¿Por qué no me lo explicaste? ¿Me habrías creído?» «No, claro», pensó él. «Además, no podía obligarte, tenías que quererlo tú». Edu volvió a sentir con la cabeza y respiró hondo. Tenía tantas preguntas. «¿Ahora te encargas tú de la pastelería?»,
Su padre impidió que hiciese siquiera la primera. «Yo soy el primer sorprendido», contestó él, que empezaba a recuperar la cordura y con ella el nerviosismo. «¿Así que podemos irnos?», se dirigió entonces a su mujer. «¿A dónde?», preguntó Edu, genuinamente preocupado por el ofrecimiento. No estaba dispuesto a perder a su madre antes de tiempo también. «A bailar», dijo ella mientras salía detrás del mostrador y tiraba del brazo de su marido. Como dos adolescentes, ambos dieron un par de pasos de baile en el centro de la tienda, para después despedirse de su hijo y salir a la calle entre risas y cogidos de la mano, burlándose de la frontera entre la vida y la muerte. Edu se encontró por primera vez solo en esa pequeña pastelería de las más antiguas de la ciudad, que al fin sentía como verdaderamente suya, su tradición familiar, su herencia, su responsabilidad. Aún tenía muchas dudas, mucha inquietud y muchísimo que aprender. Pero todo eso tendría que quedar para otro momento, porque ahora, más neblinas con sus luces titilantes atravesaban la puerta en busca de sus huesitos de santo. Si solo tenían esa noche, no estaba bien hacerlas esperar.